Buenos días muchachos, vamos hoy a ver el segundo ejercicio de estructuras simétricas y el último ejercicio, el método de las fuerzas. Sí, otra vez tengo las clases en PDF, que son imágenes. Lamento traer las clases así, pero estas eran las que tenía preparadas para este semestre, así que les pido disculpas por la baja calidad. Vamos a ver la estructura. Es básicamente una casita, es decir, un pórtico donde vemos que tenemos dos voladizos. Claramente la estructura es simétrica. Las cargas son simplemente una carga puntual de 8000 kilogramos fuerzas y una carga distribuida de 1000 kilos por metro. Vemos que en la barra AB la rigidez es de 2 veces E por I y en la barra BC es de E por I, al igual que DB. Nos dan el valor de E por I, aunque sabemos que al no haber cambios de temperatura o asentamiento en los apoyos, no nos interesa el valor real. Nos piden calcular diagramas de momento despreciando deformaciones axiales y cortantes. Como se hizo para el primer ejercicio de estructuras simétricas, lo primero que vamos a hacer aún antes de calcular los grados de hipergeometría es analizar la simetría de la estructura. Pero antes vamos a ver algo que es bastante interesante y nos ayuda a simplificar las ecuaciones. ¿Qué tenemos? Tenemos que en la barra, mejor dicho, en los volados BD y B'D', los podemos calcular aparte. Es decir, un volado es en sí mismo una estructura de 0 grados de hiperestaticidad, una estructura isostática, ya que el cuerpo tiene 3 grados de libertad y esos 3 grados están restringidos por la unión al nodo, que tiene que ser sí o sí una unión rígida para que sea un volado y no se mueva. Por lo tanto, podemos en realidad calcularlo aparte y determinar su influencia directamente sobre la estructura. ¿Con qué fin? Bueno, simplemente simplificar nuestra estructura. ¿Qué significa eso? Que el volado simplemente lo calcularemos como el volado, en este caso, de B hacia D, con una carga distribuida de 1000 kilos por metro, y sabemos que se va a generar entonces en B una reacción de 2000 kilogramos fuerza en momento y 2000 kilos en carga. Por la tercera ley de Newton van a pasar en sentido contrario al nodo B sobre nuestra estructura con 2000 kilos fuerza en momento y 2000 kilos de carga. ¿Qué significa todo esto? Bueno, simplemente que ese volado BD y B'D' lo podemos eliminar, lo podemos quitar de nuestra estructura, sabiendo que su influencia va a ser un momento y una carga, aplicados sobre el nodo rígido que la une a la estructura. Lo mismo ocurre de B a D como de B' a D'. Por lo tanto, seguimos teniendo en la estructura un sistema simétrico con carga simétrica. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, simplemente porque el volado es una estructura isostática en sí mismo, ya que es una sola barra o algún sistema de barras que está unido por una junta rígida a nuestra estructura. Lo podemos determinar asimismo como un sistema isostático. Teniendo esto, vamos a hacer nuestro análisis de simetría de la estructura. No les pido disculpas por la mala calidad de la resolución de las imágenes, pero ¿qué tenemos? Tenemos la estructura, va a ser simplemente el pórtico que ya conocemos, con las cargas que tenemos, los momentos y la fuerza producido en estos nodos por los volados y la carga de 8000 kilogramos. Entonces se van a producir reacciones y vemos que las cargas son simétricas también con respecto al eje de simetría, es decir, si colocamos un espejo en el eje de simetría que pasa por el nodo C, se refleja exactamente igual. Entonces, las reacciones también deben ser simétricas y nos va a pasar algo como lo que vemos acá. La reacción vertical X1 va a tener en A y A' el mismo sentido, X2 y X3 van a ser en sentido contrario, es decir, fuerza horizontal y momento en sentidos contrarios. Por lo tanto, vamos a ver cómo afecta eso a nuestra estructura. Y lo que hacemos es simplemente dividimos la estructura a la mitad y analizamos todos los nodos que pasan por el eje de simetría. En este caso pasa un solo nodo y analizamos ese nodo C. ¿Qué ocurre? Sabemos que si esta mitad de estructura, donde está ocurriendo X1, X2 y X3, se van a producir al final de ella
ya que esto es una junta rígida, las fuerzas Y1, Y2 y Y3, que van a pasar a el nodo C como Y1, Y2 y Y3. Y como las cargas deben ser simétricas, la otra mitad de la estructura también pasa Y1, Y2 y Y3 en este sentido, es decir, las fuerzas verticales en el mismo sentido y los momentos y fuerzas horizontales en sentidos contrarios. Además, en ese nodo está aplicada una fuerza de 8000 kilogramos fuerza. Entonces, en el análisis de la estabilidad, es decir, la sumatoria de fuerzas de este nodo, lo que obtenemos es que el Y1 debe ser menos 4000 kilogramos fuerza, es decir, Y1 debe ir en sentido contrario al que supusimos acá y debe ser la mitad de la fuerza total que se aplica aquí. ¿Qué significa esto? Bueno, ya aquí estamos obteniendo un avance porque conocemos una de las redundantes hiperestáticas, es decir, una fuerza que antes era desconocida para nosotros, ya es ahora conocida. Luego vemos que Y2 puede existir, es decir, Y2 no tiene que ser 0, a juro. Podría ser 0, pero no tiene que serlo. Y puede tener un valor, una cantidad, por lo tanto decimos que Y2 es distinto de 0. Y Y3 igual, ya que este Y3 se contrarresta con este Y3 y este Y2 con este Y2, vean que van en sentido contrario, por eso se contrarrestan en la sumatoria de fuerzas horizontales y en la sumatoria de momentos. Ellos pueden tener un valor cualquiera, no necesariamente tiene que ser 0 y por eso lo colocamos distinto de 0. ¿Qué significa eso? Bueno, que nuestra estructura podría en realidad, la estructura simplificada podría quedar como la estructura original, sin embargo, conocemos de ella ahora las fuerzas verticales en los extremos de la barra BC, es decir, conocemos una fuerza, una fuerza que antes era redundante hiperestática, es decir, algo que era antes desconocido para nosotros, una fuerza, ahora podemos saber por el análisis de la simetría cuánto vale, y eso significa que nos estamos simplificando el sistema. En general, si nosotros quisiéramos hacer esto, o quisiéramos representarlo desde un punto de vista de vinculaciones, pudiéramos colocar una biela de segundo grado aquí en el nodo C, diciendo que la fuerza sobre esa biela tiene que ser 4000 kilogramos, fuerza en cada lado, y eliminamos la fuerza de 8000. ¿Qué es lo que quiero decir? No es que ahora estén apareciendo fuerzas de 4000 acá en el nodo C, no. Mucho cuidado con esto. No es que aquí ahora estén apareciendo dos fuerzas de 4000, no. Es que esta fuerza de 8000 se va a distribuir como 4000 hacia un lado y 4000 hacia el otro. Y eso nos ayuda a obtener una reacción en nuestra estructura. Vamos a ver por qué. Ojo, no es que están apareciendo estas fuerzas, lo recalco, sino que estas fuerzas de 4000 es como se divide esta de 8000. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, calculamos grados de hipergeometría y sabemos que la estructura original tiene 3 grados de hipergeometría. No voy a redundar en cómo se hace este cálculo, ya lo hemos visto muchas veces. ¿Qué ocurre? Que aunque tiene 3 grados de hipergeometría, como la estructura original, sabemos cuánto vale una de esas fuerzas, así que en realidad eso no son 3 grados de hipergeometría, son 2, porque ya conocemos una de esas fuerzas. Vamos a ver por qué no son 3 grados de hipergeometría. Pasamos, y el siguiente paso sería establecer un sistema primario, donde este sistema primario, al tener 3 grados de hipergeometría, debería en realidad calcularse con 3 redundantes hiperestáticas, pero en este caso estoy colocándoles solamente 2 redundantes hiperestáticas. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque estoy solo colocando X1 y X2. Primero, vamos a ver dónde escogimos este X1 y X2. Yo escogí este X1 y X2 para simplificar los cálculos, como siempre, cuando se trabajamos con estructuras simétricas, manteniendo la simetría de la estructura y la simetría de las cargas en este caso. Por eso liberé los momentos en, digamos, los extremos y liberé también el momento en el centro. ¿Qué significa? Que estoy obteniendo ahora unos X1 y un X2. ¿Qué ocurre? Cuando yo hago esto, cuando realizo este trabajo, lo que se ve es que en realidad esta estructura es completamente isostática. Si nosotros calculamos los grados de peristaticidad, vamos a calcularlo. Tenemos 3 por barra, hay 4 barras, son 12, más 6 de las reacciones son 18. Y tenemos 5 nodos, son 15, más 1 por esta rótula, 1 por esta rótula y 1 por esta rótula, son 3, son 18 ecuaciones. Por lo tanto, esta estructura es completamente isostática. Lo que ocurre es que
solamente se están presentando 2 grados de hipergeometría porque x1, es decir, el momento de que se produce por este nodo, el nodo B, es el mismo momento que se produce por B', y esto lo logramos haciendo que nuestro sistema primario sea igualmente simétrico con respecto a las cargas y a la geometría de la estructura. ¿Sí? Y de nuevo sabemos que la carga de 8000 original en el nodo C se iba a repartir en 4000 hacia un lado y 4000 hacia el otro. Básicamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? No necesitamos transformar la geometría de la estructura para facilitar el cálculo de nuestro sistema, sino simplemente lo que se hizo fue jugar con esta simetría de la estructura, es decir, crear un sistema primario que sea simétrico con respecto a cargas y con respecto a vinculaciones a geometría de la estructura, para saber que una redundante que sería x3, que es la redundante en el nodo B', es igual a x1. ¿Sí? Entonces esto es lo que nos ayuda a simplificarlo. Básicamente saber que x1 iba a ser igual a esta supuesta x3. Entonces tenemos solamente 2 grados de hipergeometría. Y luego establecemos los n más 1 sistemas. Primero el sistema 0, que es esta nueva estructura, con las cargas del sistema original, es decir, los momentos de 2000 kilogramos, la fuerza de 2000 kilogramos que vienen de los volados, y la fuerza de 4000 de 8000 que sabemos que es 4000 hacia un lado y 4000 hacia el otro lado o la otra mitad de la barra. Luego tenemos el sistema 1, donde se aplica la redundante hiperestática 1. Vean que ya es simétrica también, conservamos la simetría, pues decimos que x3 es igual a x1. Entonces conservamos simetría con respecto a cargas. Y finalmente, el sistema 2, donde vemos que tenemos que es simétrico también con respecto a el mismo eje de simetría, y simplemente es aplicar la redundante hiperestática número 2 a la estructura original. Luego debemos calcular la estática de esos n más un sistema. No me voy a detener en gran medida, simplemente me voy a detener aquí donde facilitamos el cálculo de la estructura dividiéndolo a la mitad. Si dividimos esta estructura del sistema primario a la mitad, lo que vamos a conseguir, por ejemplo en el sistema 0, al dividirla a la mitad, aprovechando la simetría de la estructura, es que aquí pueden producir fuerzas verticales y fuerzas horizontales. Entonces, al dividirla a la mitad, nos va a quedar una estructura de este tipo. Aquí tenemos una junta rígida, una rótula, y luego vemos acá que es una barra unida a una articulación empotrada. Desde un primer punto de vista, esta estructura que estamos dividiendo a la mitad sería una estructura hiperestática. Pero, como les dije, contamos con la ventaja de que sabemos cuánto debe valer la reacción vertical en ese punto. Recuerdan que ese momento de 8000 lo dividíamos en 4000 y 4000. Pues ese es el valor de esa reacción vertical. Por lo tanto, ya lo sabemos, y esto en verdad no es una estructura hiperestática. Sí es una estructura hiperestática, pero en la cual conocemos una fuerza. Al ser una estructura hiperestática de un grado que conocemos una fuerza, la podemos calcular normalmente utilizando las ecuaciones de la estática, simplemente sabiendo cuánto vale esa reacción, esa fuerza. Y para nosotros es lo mismo que calcular una estructura isostática. Vean que si hacemos momento desde B hacia C, ya teniendo el valor de la reacción en C vertical, podemos hallar la reacción en C horizontal. Al hacer sumatoria de fuerzas, hallamos la reacción en A horizontal. Al hallar sumatoria de fuerzas verticales, hallamos la reacción en A vertical. Y al hacer momento de B hacia A, hallamos el momento en A. Y podemos hallarlo todo, es decir, podemos conseguirlo todo simplemente teniendo en consideración cuál debe ser ese valor de la reacción en C, que en este caso es 4000, ya que existía originalmente una carga de 8000. Si no hubiera existido ninguna carga, sabemos que esto era 0 y pudiéramos haber colocado ahí una biela o simplemente en este caso un patín. Entonces, ya que sabemos cómo simplificamos, cómo dividimos la estructura, vamos a avanzar. Y lo que nos queda es calcular la estática en el sistema 0, hacer lo mismo para el sistema 1 y vemos que en el sistema 1 no tenemos reacción ahí, sabemos que la reacción ahí debe ser 0. Y en el sistema 2 también la reacción ahí debe ser 0, ya que solamente ese 4000 venía de la carga de la fuerza externa, que es del sistema 0. Solamente las fuerzas externas pertenecen al sistema 0. Entonces calculamos
cada uno de los tres sistemas, 0, 1 y 2, los diagramas de momento.